Es el magíster Rodríguez Serrano Ortiz. Soy nutricionista, especialista en nutrición clínica y llevo una maestría en fisiología. Soy maestro en gestión de servicios de salud. Actualmente soy jefe de servicio de apoyo al tratamiento, de la cual dependen 5 unidades: nutrición y dietética, odontología, trabajo social, medicina física y farmacia. Son 5 unidades que estoy administrando y bueno, aparte soy docente de esta casa, que me llama Mater obviamente, en la cual me da muchísimo gusto poder dictar clases. Y dictar aquí no es fácil, ¿eh? Porque aún siento esos pequeños nervios, porque sé que cuando yo dicto en otro lado me resulta un poquito más fácil, pero aquí pues ¿Qué cosa? entonces, por ello, entonces voy a presentar mis diapositivas. El día de hoy tenemos el tema de nutrición y alimentación en paciente quirúrgico, y vamos a repasar un poquito más de lo que ya vieron de repente en el camino del curso de nutrición y alimentación en estado patológico. Solamente vamos a hacer un recordatorio. Cuando ustedes vayan a un hospital, van a encontrar un paciente quirúrgico de las cuales ustedes van a tener múltiples dudas, ¿correcto? De la cual nos vamos a preguntar: ¿qué pasa metabólicamente con este paciente? ¿Qué tipo de cirugía le hicieron a este paciente? ¿Es un paciente pre o postoperatorio? ¿Correcto? ¿Tendrá un compromiso gastrointestinal? ¿Tendrá comorbilidades? ¿Cuál será su estado nutricional? ¿Será una cirugía de tipo ambulatoria? ¿Estará hospitalizado o estará en un estado crítico? ¿Correcto? ¿De qué especialidad será este paciente? No todos los pacientes en cirugía son pacientes que son de cirugía general. A veces tenemos cabeza y cuello, neurocirugía, tórax, gastro, oncología, cirugía plástica. Entonces tenemos múltiples especialidades, de las cuales tienen cada uno su propio criterio de atender y tratar a sus propios pacientes. Y los nutricionistas tenemos que adaptarnos generalmente a la especialidad que vamos a rotar. No es lo mismo para rotar con un cirujano plástico que rotar con un cirujano general. No es lo mismo, ¿ya? Y tiene varias cositas que ustedes van a ver así. Pero en el fondo, los pacientes quirúrgicos tienen muchas semejanzas desde el punto de vista nutricional. Acá vemos los tipos de intervenciones quirúrgicas que realizan en un hospital. Tenemos las de extrema emergencia. Obviamente no hay un manejo preoperatorio, por ejemplo, los accidentes de tránsito, ¿no? Las cirugías inmediatas en las cuales ustedes van, ¿no?, a un hospital y van por un dolor abdominal, por un tipo de dolor y les tienen que evaluar, ¿no? Pero obviamente no hay una preparación a corto plazo, ¿no? Y las cirugías selectivas en las cuales tú ya tienes un diagnóstico y tú vas a un hospital para realizar el diagnóstico, pero puede ser intervenido en 2-3 semanas generalmente, pero también ustedes pueden tener, o vamos a tener preparación o una preparación preoperatoria. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? El tiempo de preparación. Cuando ustedes tienen tiempo de preparación, ustedes pueden intervenir nutricionalmente, ¿correcto? Mientras no haya tiempo para manejo preoperatorio, entonces el tiempo nos va a quedar cortito para hacer una buena intervención, ¿correcto? Pero todo se asemeja en que todo lleva un estrés. ¿Qué tipo de estrés llevará este tipo de intervención quirúrgica? Estrés mental, estrés psicológico, estrés metabólico, ¿correcto? Aquí. Entonces, tenemos una respuesta al estrés metabólico, ¿no? Recuerden ustedes que una cirugía es como una herida, ¿correcto? Una herida programada, no programada, X. Pero tiene el mismo mecanismo. Activan 3 mecanismos: sistema nervioso central, sistema nervioso simpático y el sistema inmune innato, ¿correcto? El sistema nervioso central activa la hipófisis y elabora hormonas, ¿no? La CTH y la GH, la hormona de crecimiento. Esto liberan a la sangre, eso va a activar a la glándula suprarrenal, que también de pasada lo activa el sistema simpático y libera, ¿qué cosa? Adrenalina y
cortisol. También activa ¿qué cosa? El páncreas elaborando glucagón, ¿no? Y el sistema inmune, obviamente, al tener una herida, hay mayor riesgo de infección, riesgo de inflamación, obviamente se van a activar sistemas inmunes, y al activar el sistema inmune, ¿qué va a liberar? Interleucina 1, ¿no? Factores necrosimoles alfa, interleucina Z, 8. La más importante, ¿cuál es? La C, ¿correcto? Entonces, profe, ¿qué cosa vemos aquí? Activación de hormona. ¿Qué tipo? Adrenérgica, ¿no? ¿Qué tenemos? Liberación de glucagón, en la cual existe liberación de ¿qué cosa? De azúcar, ¿cierto? Mantiene o libera azúcar que se encuentra en el hígado, justamente voy a explicar acá por qué se libera ese tipo de... Y los factores de necrosis tumoral y los interleuquinos, ¿correcto? Además también disminuye la insulina y todo. Pero ¿qué va a ocurrir en todo eso? ¿Cuál es la sumatoria de todo eso? ¿Qué va a pasar con este paciente? Se va a inflamar. ¿Qué va a causar? Resistencia a la insulina. Por lo tanto, de todo este mecanismo, profesor, tenemos ¿qué cosa? Hipermetabolismo. ¿Qué tipo de hipermetabolismo? ¿Será catabólico? Catabólico. ¿Correcto? ¿Qué cosa estamos catabolizando aquí? Azúcar. Glucosa. ¿Correcto? Es al inicio elaboramos glucosa. Entonces vamos a cuantificar el tipo de catabolismo. Miren, como ven ustedes acá, que es un paciente normal, ¿correcto? Vemos aquí que cuando hay una cirugía programada, la tasa metabólica basal por el vaso energético del reposo se eleva hasta un 120%. Por eso que ustedes en el factor estrés elaboran o cuantifican con 1.2, ¿cierto? En una cirugía, ¿no? Pero un traumatismo esquelético, por ejemplo, una fractura puede llegar hasta 1.3, 1.35, una sepsis, una peritonitis, por ejemplo, en unas cirugías abdominales puede llegar hasta 1.6, y las que son más graves llegan hasta 2.2 de factor de estrés. ¿Correcto? ¿Se entiende? Entonces, aquí lo estamos cuantificando, profesor, estamos cuantificando acá el catabolismo. ¿Correcto? Entonces, ¿para qué nos sirve el catabolismo? Justamente para liberar qué cosa. Si hay una herida, células que van muriendo y necesitan regeneración, ¿qué es lo que necesitan tú para regenerar heridas? Glucosa. Porque la célula de qué está hecha? De glucosa, de grasas y de proteínas, ¿correcto? Entonces, para yo poder reparar esas heridas, entonces mi cuerpo necesita que catabolice todos esos mecanismos para obtener azúcar, ¿qué cosa? Proteínas y... Claro, ¿no? Obviamente, ¿no? El problema aquí que ese es el mecanismo normal, fisiológicamente hablando, es normal. Tú te haces una herida y tu mecanismo se va adaptando justamente para liberar glucosa. ¿Dónde la van a sacar? Del hígado, obviamente. Por ejemplo, aquí vemos, antes de pasar a la parte patológica, vemos aquí que la proteína muscular en un ayuno a corto plazo, en un paciente de 70 kilos, más o menos está metabolizando o catabolizando 75 gramos de proteína muscular. Cuando este ayuno se comienza a ser más prolongado, ¿correcto? El cuerpo va adaptando la proteína muscular. Ya no va a catabolizar 75 gramos, sino se va a adaptar y va a ahorrar, en este caso, el catabolismo solamente 20 gramos de proteína degradable para que se convierta en ¿qué cosa? En glucosis. ¿Correcto? Miren, proteína, glucosa. ¿Cómo se llama este ciclo? Pues se convierte en aminoácido, en glucosa. ¿Cómo se llama este ciclo? Gluconeo, también llamado glucosa. ¿Cómo se llama ese ciclo? Ciclo de la academia. Coli. ¿Correcto? ¿Se entiende? Ayuno, 75 gramos, se vuelve prolongado, el cuerpo comienza a ahorrar porque el organismo lo que busca es homeostasis. Entonces reduce la cantidad
de catabolizar proteínas en el intestino. ¿Saben cuál es el problema con esto? Cuando ocurre una cirugía, un traumatismo, miren en esta gráfica. En traumatismo, mide la cantidad de proteína que comienza a degradar o catabolizar. 250 gramos al día. Y súmale el ayuno. Un paciente en cirugía, ¿ustedes creen que el paciente tiene ganas de comer? Imagínense que tiene un traumatismo, ¿no?, en la parte superior, que le impide ingerir comida. Ese paciente se va a degradar, va a catabolizar, obviamente para liberar glucosa, ¿no?, para liberar ácidos grasos, para la reparación de la lesión, ¿correcto? El problema está aquí, que no degrada esos 75 gramos, no degrada esos 20 gramos en ayunos prolongados, sino ¿cuánto degrada? ¿A eso le llaman ustedes deuda? ¿Por qué? Porque el paciente, su balance que tenía de 4 a 10 comienza a tener negativo, ¿no? Más pierde que ingiere, ¿no? Entonces miren ustedes cómo la cantidad de proteína muscular va a girar. Profe, entonces, en conclusión, ¿qué me está queriendo decir? Si tengo un catabolismo proteico, entonces, ¿cuál será el nutriente crítico en este paciente de cirugía? Proteína. ¿Cuál? Proteína. ¿Correcto? Entonces, miren, ya nos sacamos una primera conclusión. Degradación de proteína. Listo. ¿Qué más tiene? Inflamación, ¿no? Liberar el factor de necrosis tumoral en la parte intraoperatoria, ¿correcto? Pero miren cuál comienza a aumentar. La interleuquina 6. Y el paciente, cuando no regula esta liberación de interleuquina 6, ¿qué va a producir? Disfunción orgánica, ¿no? El paciente se muere. Va a cuidados críticos y el paciente sale. En sí, libera más otro tipo de hormonas, pero la más importante es la interleuquina 6, que durante toda la parte intraoperatoria se va elevando poquito a poquito, pero en el postoperatorio va aumentando de cantidad. Y este paciente, obviamente, si ya tiene hipercatabolismo, le sumas la inflamación, entonces obviamente ese paciente se va a, ¿qué cosa? A desnutrir, ¿no? Y acá está la PCR, ¿no? Acá está la PCR. ¿Cómo se ve? Intraoperatorio y en el postoperatorio va comenzando a incrementar, ¿no? Poco a poco. Por eso es un marcador justamente de un estado inflamatorio, ¿no? Pero, ¿será un marcador inflamatorio intraoperatorio? No. Postoperatorio. ¿Será de inmediato, chicos? No. Y que va creciendo poco a poco, ¿no? Tú cuantificas el primer y segundo día del PCR, pero tú el PCR lo puedes ver en la parte más alta a partir de los 6-7 días. Entonces va a depender mucho del grado de cirugía que ustedes puedan tener y puedan agravar. Entonces, profe, mi intervención va a ser netamente de proteínas, sí y no, porque necesitas, ¿qué cosa? Reparar. Una de las complicaciones de la cirugía, ¿correcto?, es el hilo postoperatorio. ¿Has escuchado el hilo postoperatorio? El hilo metabólico, de paralítico, ¿no? Entonces, ¿por qué ocasiona el hilo postoperatorio? Por el trauma, obviamente, ¿no? Hay una abertura de la cirugía, manipulación de qué cosa, de los intestinos, ¿correcto? También, ¿qué puede ocasionar el hilo postoperatorio? Sobrecarga de líquidos, la analgesia, como opioides, todo va a conllevar a una estimulación simpática y va a provocar ¿qué cosa? Un hilo postoperatorio. ¿Y qué refleja el hilo postoperatorio? Náusea, vómito, disección abdominal, constipación absoluta. Y si el paciente tiene más de 5 o 7 días, ese paciente va a ser candidato a qué? Porque no va a poder comer, pues, obviamente. No va a poder nutrirse. Y si va a estar más de 5 días y 7 días con hilo postoperatorio y de repente quizás más, ¿cuál será el tratamiento nutricional por excelencia? Nutrición parenteral. Nutrición, ¿qué? Parenteral. Profe, entonces la complicación del hilo postoperatorio
va a hacer que mi intervención nutricional sea de nutrición parenteral. Es por eso que cuando ustedes vayan a tratar pacientes con cirugía y que tengan náusea, vómito, digestión abdominal, constipación absoluta, y esto va a conllevar más tiempo, más de 5 o 7 días, y ustedes van a prevenir esto, entonces van a pensar en un hilo postoperatorio y que probablemente vayan a manejar una NPT. ¿Sabes cuál es el problema en los hospitales? Es que todos los turnos de los nutricionistas tienen así, un día sí, un día no, un día no. Y el detalle está de cuando dicen, ya, primer día NPO, segundo día NPO, tercer NPO, pero el doctor no se entera, y si se entera después de 3 días, el paciente sigue paciente en NPO, 2, 3, 4, 5, como dice NPO, lo dejo en NPO. Y así sí, y no hay ¿qué cosa no hay? Un monitoreo. ¿Correcto? Entonces, esa es la primera complicación que tiene el nutricionista. Que a veces, simple complicación puede hacer de que ese paciente no reciba la terapia nutricional correcta. Algunos, incluso, ya hablan con el cirujano o el médico tratante, en este caso, ¿para qué? Para decirle, ¿sabes qué? Si tu paciente va a estar con ello postoperatorio más de 5 días, anda colocándole su NPT, porque probablemente sacará un buen tiempo con la NPT. Obviamente el tipo de cirugía que también tiene. Los más complicados en hilo postoperatorio son los que tienen resección intestinal. Esos son los más complicados. Entonces, hablemos un poquito. Creo que en gastrectomía, creo que lo trataron ustedes con la profesora. La primera clase fue a la Barrera, ¿no? Correcto. Lo que me interesa a mí es un pequeño repasito. El estómago me importa que tenga la función de digestión, que es el reservorio y la presencia de líquido, ¿correcto? Y la secreción del ácido clorhídrico y el factor intrínseco. ¿Para qué sirve el factor intrínseco, chicos? ¿Para? La absorción de la B12. ¿Para qué? Para la absorción de la B12. Correcto. Profecía de resección intestinal de 2 tipos, ¿no? El hierro 1 y el hierro 2. Pero miren ustedes aquí, si se dan cuenta, la gastroduodenoanastomosis es el tipo 1 y la gastroyeyunoanastomosis es del tipo 2, como verán ustedes. ¿Qué es lo que no tiene aquí? ¿Qué es lo que no tiene este paciente? ¿Qué es lo que le reseca? El duodeno y la mitad de estómago, ¿no? Sí, la mitad. Pero ¿qué es lo que no observan aquí? En este tipo de paciente. A ver. Algo así. ¿Qué es lo que no observan ahí en ese paciente? En esos 2 pacientes, ¿no? La del tipo 1 y la del tipo 2. ¿Qué es lo que no hay? Anatómicamente, ¿qué es lo que no observan? Ahí está, píloro. Píloro. ¿Se dan cuenta? ¿Y para qué sirve el píloro? ¿Para qué sirve el píloro, chicos? A ver, atrás. ¿Para qué sirve el píloro? Es un control, ¿no? Es como una garita de control del paso de los alimentos del estómago, o sea, duodeno, ¿correcto? Y si no hay píloro, ¿qué va a pasar con esos alimentos que ingiere ese paciente? Va a haber un problema de ¿qué? De vaciamiento gástrico. A ese vaciamiento gástrico se llama síndrome de dumping. Correcto, y tiene varias fases temprana, fase tarde. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, cuando ustedes tengan un paciente con cirugía, con gastrectomía de estómago, una gastrectomía, y que el paciente no tiene píloro, ustedes van empezando automáticamente ¿en qué? En síndrome de Entonces, profe, aquí vamos a hablar de intervención. Miren, si tengo un paciente post cirugía, le han cortado la mitad del estómago, el ano, el píloro y lo han unido con el yeyuno. ¿Cuál será el tratamiento nutricional de este paciente? Al día siguiente le daremos dieta. Dieta completa, dieta blanda, dieta licuada. ¿Qué le daremos a este paciente, chicos? A ver. Apliquen su terapia nutricional. ¿Sonda nasogástrica? No sé el síndrome, no sé qué síndrome. Lo que se recomienda cuando ustedes tengan este tipo de pacientes es que de manera intraoperatoria se coloque una sonda nasoyeyunal, ¿correcto?
una zona nacional. Profe, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿En cuánto tiempo se reinicia la nutrición enteral en ese tipo de pacientes? En libro 1, libro 2, cualquier caso. Al segundo ritmo. Inicias de manera trófica, el 30% del requerimiento nutricional. Si su requerimiento es 1800, perdón, imaginemos que su requerimiento sea 2000. Al 30% iniciaré con 600 de volumen, ¿correcto? Y poco a poco voy incrementando de acuerdo a la tolerancia del paciente. Y de ahí veo el tipo de fórmula, ¿correcto? Si vale 1, ¿qué tipo de fórmula le daremos? Licuados, bichú. ¿Cómo era eso? Semi-elemental. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué tipo de fórmula le da a este paciente? Voy adelantando un poquito la intervención. Lo normal, lo que me dice mi lógica es que debe ser elemental, ¿cierto? Porque en el si vale 1, obviamente están digeridos los nutrientes, pero las guías prácticas te dicen que puedes utilizar una fórmula polimérica estándar y no hay diferencia entre uno y otro. ¿Por qué? Porque Y1 también hay digestión, ¿cierto? ¿O no hay digestión en ayuno? ¿No hay digestión en ayuno? ¿Estás seguro? ¿Están seguros que no hay digestión en ayuno? Claro, hay de monosacáridos, de disacáridos, tripéptidos, péptidos, de grasa. Claro, sí hay. Entonces, pero justamente las guías te recomiendan que puedes usar una fórmula estándar o una fórmula semi-elemental. No me corres a ya. Entonces miren ustedes acá la gráfica. No existe píloro. Este procedimiento que ven acá ustedes cuando unen el estómago con el desayuno y dejan liberado de esa parte, se llama Iderux. ¿Qué? Porque parece una I, ¿no? Iderux. Acá tenemos lateral, término lateral. Esta es la T y esta es la L, ¿no? ¿Ustedes escuchan esos términos? Por si acaso cuando he llevado en cirugía, bueno, en su caso de repente por ahí, dice anastomosis término terminal o DTL, ¿cierto? Claro, eso quiere decir eso, ¿no? Cuando un segmento del intestino termina y lo unes a otro intestino, como este caso, acá es terminal y acá ¿qué cosa es? Lateral. Entonces, anastomosis término lateral. ¿Correcto? Esa es la gráfica de todo, ¿no? Si se une al término terminal es cuando se hace la anastomosis de frente. ¿Ya? Ahí vemos otra vez las cirugías para que ustedes puedan observar el tema del píloro. Vemos acá una Whipple, por ejemplo, que es la resección de estómago. Miren, le ha quedado un pedacito de páncreas, ¿correcto? Ha unido el estómago con el yunque. ¿Qué hará en ese caso? ¿Cuál será la intervención que se en ese paciente? Nos asustamos y digo, ¿qué será eso? Y lo dejamos ahí. NPT, profe. Doctor, lo vamos a poner NPT en ese paciente. ¿Qué haremos con ese paciente? ¿Qué haremos con ese paciente? Igual, de la misma forma. Zona nasoiliar, inicio. De repente, si se te complica más el paciente, te aseguras con la nutrición parenteral y inicias con zona nasoiliar. Esto es diferente manera. Va a depender mucho de la técnica que usa el cirujano. ¿Ya? Es por eso que ustedes, y en esta clase, yo les voy a recomendar que cuando tengan un paciente clínico lean el reporte operatorio. ¿Ya? El reporte operatorio es el que va a mandar. ¿Ya? Porque usted, ahí en el reporte operatorio va a decir, ¿no? Se resecó la mitad de estómago, se resecó tanto de duodeno, se resecó tanto de lumen, ¿no? Y le van a poner los puntos anatómicos. ¿Ya? Entonces, acá están las complicaciones de las gastrectomías y la más usual, ¿qué cosa es? La fístula. ¿Ya? Entonces, cuando la anastomosis se rompe por mal manejo quirúrgico, de repente por hidratarlo tanto al paciente, ¿ya? Se rompe, se llama dehiscencia. ¿Y cómo sé que hay fístula?
¿Sabe lo que le da? ¿Sabe lo que le da? Le da azul de metileno. Su agüita, toma el paciente y si ves, se sale el azul de metileno por la herida postoperatoria, listo. Correcto. Así sí. ¿Ya? Entonces, no se olviden, cuando tengan ustedes un paciente que tengan o sospechen fístula, ya saben ustedes que le van a dar azul de metileno para tomar. Y si ven que están por la herida postoperatoria, obviamente el problema ahí viene que con su bolsita, no lo cuantifican para saber qué tipo de fístula es, de alto gasto, bajo gasto, si es de 500, más de 500. ¿Ya? ¿Correcto? Lo segundo, ¿cuál es? El síndrome de dumping o de vaciamiento rápido. ¿Ya? Y bueno, ahí están todas las complicaciones nutricionales que ustedes puedan revisar. Ojo, que esas complicaciones en gastrectomías tienen que tener en cuenta ustedes para su análisis de caso, ¿no? Cuando ustedes hagan análisis de caso de pacientes quirúrgicos, tienen que tomar en cuenta todos esos detalles. Pero ya no vamos a hacer eso. Ahí está el vaciamiento gástrico, el tipo de comida, si el tipo de comida es homogénea, obviamente el vaciamiento va a ser muy similar al de los niños. Por eso que se recomienda, al menos en ese tipo de alimentación o régimen, el tipo de textura de los alimentos, ¿no? E incluso los propios nutrientes tienen inhibición justamente y tiene mucho que ver con el vaciamiento gástrico, por la cual ustedes tienen que tomar en cuenta. Incluso en los pacientes diabéticos que tienen gastropatías, ¿correcto? También ustedes tienen que tener en cuenta los tipos de nutrientes que le van a dar. Incluso hasta el tamaño de las partículas tiene mucho que ver en el vaciamiento gástrico. Es por eso que cuando ustedes tengan o se enfrenten a pacientes que tienen este problema de gastrectomías, tienen que tener en cuenta todos los detalles, el tipo de diente, la textura, la tipo de partículas, si mastica el paciente. El síndrome de dumping, como decía, es una complicación. El vaciamiento tiene dos fases: la fase precoz, en la cual se asocia básicamente con síntomas gastrointestinales, ¿correcto? Y la fase tardía, que se asocia generalmente por hipoglicemia. Como el paciente no tiene un control del vaciamiento gástrico, por lo tanto no va a haber mayor absorción, contacto con las células duodenales y ayunales, y por lo tanto no va a haber liberación de las incretinas, ¿no? Esto va a hacer de que justamente no hay una respuesta entre lo que comes y entre lo que secretas de insulina. O sea, hay un descontrol, un desbalance. Porque justamente el estómago sirve para eso, ¿no? Para hacer un control del vaciamiento gástrico. Pero como no hay, obviamente, dice, va rápido hacia el colon, ya no hay contacto, sube la insulina. ¿Y qué hace la insulina? Para la glucosa de la sangre y lo conlleva a una hipoglicemia. Preguntas clásicas según exámenes, por ejemplo, como dice acá, examen de trabajo, preguntan de eso. ¿Ya? Incluso ha venido una pregunta de esas, ¿sí? Para los médicos que van a cirugía, sobre todo en la fase tardía. ¿Cuál es la característica principal de una fase tardía en un síndrome de Dumping? La respuesta aquí será hipoglicemia. ¿Cómo deben ser las comidas en este tipo de pacientes? Deben ser frecuentes, fraccionadas obviamente, porque inicia la vía oral. Lo que no se recomienda es mezclar los alimentos líquidos con los sólidos, obviamente porque incrementan el volumen, ¿correcto? Los alimentos hipertónicos tampoco se recomiendan, por ejemplo, el uso de leche, zumo, las bebidas. ¿Por qué? Porque los nutrientes, los alimentos que son hipertónicos, generalmente jalan agua, ¿correcto? Por ejemplo, si ustedes consumen alimentos que son ricos en azúcar, va a jalar agua, ¿no? Y eso es un problema, o va a poner problemas gastrointestinales. ¿Correcto? ¿Correcto? Ok. Entonces, miren, eso es un pecado mortal porque hace poco cometió un interno un error de exposición. Y le preguntaron. Un dibujito.
¿Quién está conversando? Ya, listo. Preguntaron qué tipo de alimentos no debe recomendarse en un paciente post-gastrectomizado, ¿no? Que le va a conllevar a una complicación gastrointestinal, como por ejemplo las diarreas de tipo osmótico. ¿Y cuál es la respuesta? Azúcares. Su pecado es no haber colocado dentro de su plan de trabajo, plan de intervención. Todo está muy bien, uso de la sonda cerebral, uso de la fórmula, cuando le retira la sonda, qué tipo de alimentos iba a recibir, la cantidad frecuente, pero cuando le preguntaron sobre el tipo de alimento, dice, no sabes. Miren, acá saben. Azúcares simples, correcto. Algunos no toleraran la lactosa, ¿ya? Acá hay una cosita que no debe realizarse. ¿Están bailando? No debe tener la temperatura. Ya delegado. Entonces, chicos, a ver, un poquito para repasar las anatomías y hablar. ¿Están bailando de repente la semana? A ver, repasemos alimentos frecuentes, fraccionados, ¿qué más? Sin azúcar simple, reducir la cantidad de lactosa, obviamente porque hay una complicación y generalmente los pacientes no te van a tolerar la leche entera, obviamente. ¿Ya? Tratar de que sea poca cantidad de grasa, ¿ya? Y sobre todo los alimentos deben ser a temperatura ambiente. ¿Ya? La cirugía bariátrica tiene casi la misma lógica de un paciente con mastectomía. La diferencia está, por ejemplo, si van a hacer o van a usar una manga gástrica, ¿en qué significa qué cosa? ¿Acá bien? Pero ¿cuál es la diferencia de una manga gástrica con una gastrectomía total? El conducto alimentario. ¿Ya? Obviamente reduces tú la capacidad gástrica, pero también reduces qué cosa. Miren. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa reducen? Intestino. El tamaño del intestino. Por lo tanto, si se reduce el tamaño del intestino, ¿va a haber mayor absorción? No. Por eso que las dietas, cuando ustedes vayan a trabajar de repente o tengan la oportunidad de trabajar en cirugía bariátrica, ustedes van a usar dietas hipocalóricas. ¿Ya? Dietas hipocalóricas. Y ese paciente se va a comenzar a bajar de peso. ¿Ya? Acá hay otro tipo de cirugías. Correcto, miren ustedes. ¿Qué cosa redujo? El conducto alimentario, ¿no? Entonces un pedacito le dejan justamente para la palpación. ¿Ya? Tienen esos pacientes tienen un tipo de sensación, ¿no? Baja, que se llena súper bajo, ¿no? Entonces acá hay una intervención nutricional para la cirugía bariátrica. Acá les dejo yo para que lo puedan ustedes. Generalmente se recomienda usar alimentos que van a mantener energético en las 2 a 6 semanas y van entre 400 a 600 kilocalorías. Si el paciente el requerimiento es 1800, le dan 1800, obviamente es una dieta hipocalórica con un balance energético negativo en la cual ese paciente va a bajar de peso poco a poco. ¿Correcto? Luego, los componentes van a aumentar, se vuelven un poquito más pequeños, 70, 50, ¿correcto? Y generalmente ustedes tienen que darle alimentos con una gran cantidad de proteínas. Y ahí está la habilidad de nutricionista. Cosa que no puede ser el médico. El médico lo que hace en un paciente con cirugía bariátrica es hacer lo más fácil. Le da Provigor, ¿no? O perdón, monto proteico líquido, toma el 30, toma 60, nada más y ya. Y los carbohidratos, la grasa, los vitaminas,
¿Dónde está? Y van corriendo. Nutricionista, por favor. Ahí, ¿sabes cuánto van? Así nomás, un ratito. En tu seguimiento sigue cobrando 800 kilocalorías por los 3 meses, de 6 a 12 meses vas incrementando de 1000 a 1500 kilocalorías. ¿Ya? Esa es la intervención nutricional. No van a ver ustedes pacientes con cirugía bariátrica en un hospital, porque es una cirugía que es considerada como estética. Pero en otros países ya lo están incluyendo dentro de su paquete de atención en salud. ¿Ya? Por ejemplo, España, Dinamarca, Estados Unidos y algunos estados están considerando la cirugía bariátrica como una atención de salud, porque le dan un tratamiento no como un tratamiento estético, sino como un tratamiento de la obesidad. ¿Ya? Por eso que les doy este pequeño repaso, bueno, esta pequeña clase para que ustedes lo tomen en cuenta, porque les cuento que ya lo están tomando en cuenta en los hospitales, ¿no? La cirugía bariátrica. Entonces, de mayo han operado cirugía bariátrica a pacientes con obesidad mórbida, por si acaso. ¿Ya? El derecho de la diapositiva me da una medida más adicional, porque si ustedes son internos en el 2 de mayo o de repente en el Almenara, de repente lo vamos a hacer. ¿Ya? Los hospitales que no tienen este tipo de atención. Resección de intestino, miren, lo que yo necesito que ustedes sepan es la medición del duodeno, de 25 centímetros, de uno de 100 a 200 y medios de 200 a 300, ¿correcto? El colon de 150. ¿Por qué? Porque cuando van los reportes operatorios le van a decir a ustedes la resección de intestino, ¿ya? Y los puntos anatómicos. ¿Saben cuáles son los puntos anatómicos del intestino delgado? El ángulo de Trace y la válvula ileocecal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el cirujano, cuando abre y ve la parte intestinal, él no va a decir que este es yeyuno, este es hilo, porque no lo reconoce, tendría que abrir por dentro y ver si hay los pliegues, ¿no? La diferencia entre yeyuno y ilion es que el yeyuno sí tiene pliegues, en cambio el ilion no tiene pliegues, es más plano. Correcto. Pero ¿cómo se va a dar cuenta el cirujano de esto? Tiene que abrir, pero vamos a ver acá. Abrimos y vemos, no, se puede hacer eso. ¿Ya? Entonces, lo que hacen, chicos, son los puntos anatómicos. ¿Por qué? Porque el reporte postoperatorio van a decir, existe una resección de 20 centímetros de intestino a 1 metro de la válvula ileocecal. ¿Correcto? Miren, miren, escuchen. Existe una resección intestinal de 50 centímetros a 1 metro de la válvula ileocecal. La pregunta es, chicos, ¿qué es lo que resecó al cirujano? Hilo, ¿correcto? ¿Cuál es su complicación nutricional? ¿Qué se debe reducido? ¿La absorción de qué? Vitamina B12. De vitamina B12 y Electrolitos, flúor, ácidos biliares. ácidos grasos. Perdón, ácidos biliares. Ya pasó ya. ¿Correcto? Profe, entonces, si hay ácidos biliares y no se absorben y va a pasar de frente hacia el colon, ¿qué va a provocar? Ese atorres. Muy bien. ¿Correcto? Ahora les hago la pregunta. Otra pregunta, miren, existe una resección de 50 centímetros a 50 centímetros del ángulo de Trace. ¿Qué es lo que resecó el cirujano? ¿Cuál es el ángulo? Resecó 50 centímetros de intestino a 50 centímetros del ángulo de Trace. ¿Qué cosa resecó?
Yeyuno, porque el ángulo de 3 es lo que separa el duodeno con el yeyuno. Si está a 50 centímetros, el yeyuno. ¿Cuánto mide el yeyuno? 1 metro a 2 metros aproximadamente. Entonces, ¿qué cosa resecó? ¿Cuál es la complicación nutricional en ese paciente? Todo, pues. Absorción de aminoácidos, monosacáridos, ácido graso, todo. Por lo tanto, ese paciente, ¿cómo va a estar? Miren, no con el examen, no con eso. De verdad, no con eso. Yo siempre pongo ese tipo de examen. Ahí está, bien. Entonces, miren chicos, acá les dejo cada unos gráficos en la cual justamente lo que conversamos ayer en sección de tanque, lo que se va a resolver, todo eso, ¿ya? Igual acá. En esta gráfica, cuando ustedes lo vayan a ver, ¿qué es lo que quiere decir? Que el ilion, cuando hay resección del yeyuno, el ilion realiza la función del yeyuno. ¿Ya? Miren, escuchen, si hay resección del yeyuno, el ilion realiza la función del yeyuno, hace cumple las funciones, comienza a ponerse más pliegue, ¿no? Y absorbe todo, y hace todas las funciones. El problema está cuando hay resección de ilion, porque el yeyuno jamás va a hacer las funciones del ilion. ¿Correcto? Conclusión. ¿Cuál tendrá mejor pronóstico? ¿Que haya resección de yeyuno o que haya resección de ilion? ¿Y qué va a tener resección? ¿Y qué va a tener? También va a ser el colon. Porque cubre una función súper importante, que es la absorción de líquidos, ¿no? Electrolitos, ¿no? Ácido graso de cadena corta y fibra, ¿correcto? Entonces, mientras el paciente mantenga esas partes del intestino, va a tener mejor pronóstico desde el punto de vista nutricional, porque ese paciente se había detenido como. Por ejemplo, mira, acá hay casitos, ¿no? Miren, un tumor que obstruye la vía intestinal, el paciente no come, síndrome obstructivo, ¿correcto? Candidato en NPT, pero la cirugía es súper fácil, porque lo único que hace es cortar 10 centímetros a la izquierda, 10 centímetros a la derecha, cierra y se acabó el asunto. Y lo dejan en el NPT dependiendo, ¿no? De cuántos días. Si es más superior, solo no se ayudan. Si es más inferior, entonces, si se acerca más al ángulo de 3, ¿qué quiere decir? Una sondita quizás le puede resolver el problema. ¿Correcto? Si es duodenal, de repente una cabeza de páncreas, le resuelve con una sonda más cerebral. Pero si está más abajo, no. Tendría que ser una hipnostomía, una endostomía, pero complicado. ¿Para qué vas a hacer otra operación? Mal. Entonces, un NPT, lo recuperas y pasa a la vía oral. ¿Ya? No se olviden, ¿no? Entonces acaba el tipo de obstrucción intestinal, ¿no? Cólon, inflamación, adherencias, ¿no? Intercepción, varias patologías en el intestino. Y es muy bonito, para los que van a entrar a cirugía y vayan a menar, por si acaso, van a encontrar todo tipo. Y siempre son preguntas clásicas al internado, ¿no? ¿Qué realizas aquí? ¿Qué los intervencionan aquí? Entonces ya saben. Si acá ustedes no van a hacer nada. Ustedes van a hacer su chamba, ¿sabes cuál va a ser? En el pozo terapéutico. Porque tienen que leer. Incluso los médicos comienzan a dibujar. Esto queda, esto así. Se acabó. Y viene tu problema nutricional. Arréglate, nutricionista. ¿Qué le vas a dar? Entonces, un poquito de lo que les estaba hablando, ¿ya? En el caso de resecciones intestinales, un poquito de lo que hemos estado conversando, ¿correcto? ¿Cuál va a tener mejor pronóstico? Obviamente, si la resección es menor, va a haber mejor pronóstico, pero si la resección es mayor, obviamente vas a tener pacientes que van a tener mala absorción, desnutrición y todo. Ya, entonces acá un poquito más de lo que estábamos hablando, ¿ya? Para que lo puedan ustedes complementar. Y el colon tiene este pronóstico
sobre todo esos pacientes que tienen cáncer de colon, que hay resección grande de colon, van a tener algún problema nutricional. ¿Por qué? Porque no hay control de electrolitos, ya no va a haber ácido graso de cadena corta, su microbiota se va a ver disminuida, incluso van a usar ustedes una colostomía, una bolsa de colostomía, porque si hay resección, por ejemplo, de colon de manera parcial, entonces ustedes tienen que ubicar que es ascendente, transversal o descendente o sigmoide, y dependiendo de la locación, porque si hay resección de la parte descendente y hay una bolsita de colostomía, ustedes van a tener que ver la bolsa de colostomía, cuál es la consistencia de las heces que tiene ese paciente, y es una de las causas o uno de los motivos de consulta nutricional, porque ustedes cuando vayan a consultorio externo y el paciente dice, miren mi colostomía, y dicen, te asustan, será eso. Entonces vas a tener que saber la ubicación, cómo están ascendente, descendente, transversal, descendente, y vas a tener que saber la ubicación anatómica, ¿correcto? Porque si está ubicado mi bolsa de colostomía, un poco adelantando las diapositivas, si está mi bolsa de colostomía, está en la parte descendente, ¿cómo será la consistencia de las heces? ¿Dura, semilíquida, líquida? ¿Cómo será? Si es descendente, casi la formación de heces, porque está casi la parte ya de la liberación. Y si está ubicado mi bolsa de colostomía en la parte transversal, ¿cómo serán las posiciones? Semilíquida. Y si está en la parte ascendente, líquida. Entonces, cuando usted le diga una bolsa de colostomía en la parte ascendente, dice líquido, pero licenciado, usted tiene que darle para que las heces sean duras. ¿Cómo va a ser dura si está en el ascendente? Claro, fisiológicamente es imposible, ¿no? ¿Qué pasa? Con la magia, ¿no? La magia de la nutrición, ¿no? Monopolitos, no. Fibras solubles, ¿no? Las inconsistencias, ¿no? Campo, ¿no? Siempre cuando hay pérdidas, ¿no? Y ahí eso es tu imaginación, tu creatividad. Fibras solubles, sale líquido. Pero el problema está cuando está en la parte descendente y te sale líquido. ¿Qué patología estamos hablando? Diarrea, excelente, porque hay pérdida de ¿qué? Electrolitos, agua, se deshidrata, tiene calambres, porque obviamente tiene hipoglucemia, todo eso, ¿no? Entonces, muchachos, el mensaje, al menos de esta parte de la nutrición en el intestino, es eso: saber la ubicación, saber el funcionamiento, y ustedes le van a dar el camino de esa. Es súper fácil. Pero si ustedes no conocen la parte de la fisiología, obviamente pues no van a saber. ¿Ya? Acá estamos hablando. Incluso miren, cuando no hay colon, cuando no hay válvula vesical y hay anastomosis de ilio y de colon y no hay válvula vesical, ¿saben cuál es la función de la válvula vesical? Es igual que el fígado, que evita el paso de los alimentos del intestino, del ilio hacia el colon, ¿correcto? El problema viene con los oxalatos. ¿Saben qué son los oxalatos? Me suena. ¿Saben qué son los oxalatos? ¿Oxalatos? ¿O de dónde provienen los oxalatos? Ustedes comen todos los días oxalatos. ¿Qué son los oxalatos? Una pregunta de examen. ¿Qué son los oxalatos? Son compuestos que se encuentran en los alimentos de tipo verduras de color verde, espinaca. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando los pacientes comen demasiado oxalato y no tienen válvula vesical, son propensos a tener litiasis renal. Porque los oxalatos, cuando hay válvula vesical, los oxalatos se quedan en la parte del ilio, correcto, y reaccionan con el calcio, formando oxalato de calcio. Ese oxalato de calcio en la luz intestinal no se llega a absorber ni en el ilio ni en el colon. El problema cuando no hay válvula vesical, ese oxalato pasa como tobogán, se va al colon y va como tobogán hacia la sangre, se absorbe. Y ese oxalato va dando vueltas, ¿no? Hasta llegar al riñón y lamentablemente ¿con qué reacciona?
con el calcio, formando, estamos hablando de calcio, formando litiasis. Complicación nutricional, perdón, complicación médica posterior a la resección de la válvula cerebral, ¿cuál sería? Litiasis. ¿Ya? Ahí está, relaciona con las grasas también. Complicaciones, acá están, ¿no? Y otras operaciones hipertróficas. Todo lo que hemos hablado, acá está todo. Acá está, índice renal. ¿Ya? Entonces aquí va a haber cosas, ¿ya? Entonces, algunos datos sobre todos los tipos de nutrientes cuando tienen alguna restricción biliar superior a 100, generalmente das por pocos observaciones. Obviamente, ¿por qué? Porque estás disminuyendo que los ácidos biliares, ¿correcto? La restricción de ácidos biliares. Ya, los índices de cadena corta no están se absorben súper rápido, por eso que son ese sustento para usar en los hospitales que se absorben súper rápido, no va por la parte por la linfa, ¿no? Va de frente al hígado, ¿no? Entonces viene todo eso. Entonces aquí algunas cositas más que pueden tener en consideración. ¿Ya? Acá se miren, los tratos de evitarse cuando se conserva el colon, ¿no? Porque con el colon sí absorbe los oxalatos, ¿no? Más aún si no tiene válvula, ¿qué pasa? Igual, los alimentos ricos en azúcar, que van a producir diarrea, porque son hiperosmóticos, recuerden, ¿no? Si hay mayor soluto, jalamos. Entonces la dieta presente hiperproteica, fraccionado, no hay que comer los alimentos líquidos, aumentar el volumen y evitar toda esa parte. El colon, que a poquito le hemos hablado, entonces aquí, no se olviden ya, da por la formación de heces, semilíquido, acidíquido. Entonces, ubicando ustedes el colon, van a identificar si existen diarreas de tipo osmóticas. ¿Ya? Por eso que tengan cuidado al momento de. Porque de repente dicen, que tiene buena economía, tiene que ser heces duras. ¿Ya? Muy bien. Acá está. ¿Todo lo que hemos hablado? Adelantando un poco. Hasta aquí. ¿Preguntas? Porque de aquí viene la segunda parte. ¿Ninguna? ¿Preguntas? Si no se conserva el colon, ¿ya no habría que preocuparse por el oxalato? Ya no. Ya con confianza, ¿no? Sin miedo a ver. Ya puedes. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Nada. Ya. Vamos a ver la parte del proceso de atención nutricional en el paciente quirúrgico. ¿Ya? Siempre ustedes, lo que ustedes van a encontrar en los pacientes quirúrgicos, siempre es ver la guía de alimentación. Ya hemos hablado de las gastrectomías con las zonas nasogeniales, hemos hablado de algunas resecciones intestinales con la NPT, ¿correcto? Y entonces lo que tienen que asegurarse es asegurar la vía de alimentación. ¿Ya? No se olviden, primer objetivo nutricional, cuando vas a hacer tu análisis de caso, no se hace su cuadrito de análisis de caso, objetivos a corto plazo. Entonces los objetivos a corto plazo lo que tienen que asegurar ¿qué cosa es? La vía de qué? De alimentación, se va a dar oral, literal, parenteral o mixta. ¿Ya? Entonces, primero es eso, no se olviden. Segundo, ¿cuál va a ser? Cubrir los requerimientos nutricionales que al 100%. Entonces, chicos, ¿ustedes cubrirán al 100% los requerimientos al primer o segundo día? No, tiene que ir de manera progresiva, de acuerdo a la tolerancia del paciente. ¿Ya? Según la guía se dice que el paciente debe recibir al 100% en el transcurso de 5 a 7 días de postoperatorio. ¿Ya? Entonces no corran, no corran porque dicen, yo voy al 100% porque así es. No, tranquilo, tiene que ir despacio. Sí, todo va en proceso. ¿Ya? Después, ¿cuál va a ser el otro objetivo? Si hay inflamación, ¿qué más? ¿Qué más hay? Y catabolismo, inflamación. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Se comienza a disparar las citoquinas y todo eso. ¿Qué van a hacer? ¿Qué es la nutrición?
modular el hipercatabolismo. ¿Con qué? ¿Con dietas hiper? Listo, miren, estoy construyendo el doctor. Después, ¿qué más? Si hay resección intestinal, ¿qué cosa vas a favorecer? La adaptación, ¿no? Sobre todo de cuál? Del remanente para mejorar su capacidad de absorción. ¿Ya? Luego, evitar pérdidas hidroelectrolíticas, vitaminas, minerales y otros nutrientes. Evaluar, chicos, no se olviden, evalúen las pérdidas de nutrientes. ¿Ya? Porque cuando ustedes vayan a exponer en su internado, aquí, en el curso, no sé, en hidroterapia del niño, ustedes van a tener que ver qué tipo de nutrientes. Porque los profesores le van a preguntar, ese es de cajón, ¿ya? Y si se absorbe el ayuno, entonces ¿qué nutrientes está perdiendo? Si se resecan el niño, ¿qué va a perder la aminoácido? Eso le van a preguntar. Mira por qué hay el examen. ¿Ya? Y tenemos que evaluar el inicio de la nutrición, siempre y cuando el paciente tenga todas las consideraciones que debe. ¿Ya? Entonces, acá mi paciente con influencia de la malnutrición, tanto el paciente se desnutre antes de operarse, viene desnutrido, o se desnutre cuando pasa el proceso. ¿Ya? Entonces, acá tiene todas las complicaciones, mortalidad, pacientes que se van a la UCI, ¿ya? Neumonías, pérdida de recuperación, pérdida de la masa muscular, sarcopenias, correcto. Entonces, todo lo que voy a encontrar, úlceras por presión. Entonces, todas esas son las complicaciones que ustedes van a encontrar y que quizás de repente en algún momento, cuando ustedes hagan una investigación, ustedes van a tomar en consideración esos detalles. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de gestión, por ejemplo, a nosotros no nos conviene. Te digo porque yo trabajo en la parte de gestión. A nosotros nos conviene que el paciente salga rápido de la cama. ¿Saben cuánto tiempo máximo le destinan a un paciente en hospitalización? O prevén que el paciente en medicina, por ejemplo. 10 días máximo. En 10 días el paciente ¿por qué? Porque los tratamientos de antibióticos que le damos en el hospital dura 7 días, más 3 días de diagnóstico que el paciente se componga. El promedio, chicos, es de 10 días. ¿Un paciente de la UCI cuánto será? 5, 15. Máximo 15 días. Máximo 15 días. ¿Por qué? Porque la cama UCI cuesta igual mantener una cama UCI que una cama de hospital. ¿Sabes cuánto cuesta mantener una cama de UCI? Por día, por menos personal. En COVID, 30.000. Sale como 2.500 soles al día. Al día. Y en Y eso sin COVID, considerar todos los medicamentos que le COVID peor. Una cama de hospital más unos 200, 300 soles. Imagínense que ustedes vayan a una clínica. Cuesta más. ¿Ya? Por eso que cuando yo dicto, por ejemplo, en clases de gestión, les digo eso, sacamos cálculos, todo eso. Evaluación nutricional, práctica clínica. ¿Ya? Detección de riesgo nutricional. ¿Cuánto? 3,5. Riesgo nutricional, recuerden el proceso de detección nutricional, ¿ya? Evaluación nutricional, diagnóstico, intervención y modelación. ¿Sí lo conocen, cierto? Sí. ¿Conocen el PAN? Ustedes van a llevar, si llevan especialidad en alma mater, van a enseñar el PES. Incluye el diagnóstico PES. Yo me pregunto, profe, ¿cómo es el diagnóstico PES? Enséñame. Voy a enseñar en privado. Cuando llegue a especialidad, van a llevar ese diagnóstico. Porque el PES, si bien es cierto, parece fácil, pero es un poquito difícil de entender. Pero cuando usted lo aplica, a menos los que se van a menos a mi hospital, sí van a aplicar el PES porque ahí se aplica obligatorio. Si que apliquen mi sede, por ejemplo, yo creo que hasta el instituto del próximo año, entonces con mi colega van a aplicar. ¿Ya? Aplicar su peso. Entonces lo que hago acá conmigo, saben que mi hospital es digital, ¿no? Ya, entonces chicos, acá hay escenarios.
Obviamente, ¿en qué escenario el paciente le va a ir mejor desde el punto de vista nutricional? ¿Cuando tenga manejo preoperatorio o solamente cuando ustedes lo vean en el postoperatorio? Preoperatorio, porque lo vas a preparar, luego lo vas a ver, lo vas a tratar. Es lo normal. ¿Ya? ¿Cuál es el tamizaje nutricional recomendado a los pacientes quirúrgicos? ¿Cuál será? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es el NRS 2002. ¿Ya? El tamizaje por excelencia en los pacientes quirúrgicos es el NRS 2002. Y acá justamente están algunos resultados. ¿Ya? Si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es el? No voy a poner verdadero, elige lo correcto. Como 5 preguntas de taquito, ¿no? Por ejemplo, poner el NRS 2002 es considerado como parte del tamizaje de pacientes quirúrgicos. Falso, lo que me pueden. Incluso te dicen un riesgo nutricional severo siempre cuando cumpla si tiene más de 10 a 15% de pérdida de peso más de 6 meses, si es un índice menor a 18.5. Mira, acá se considerando el 2002 mayor a 3 y la albúmina sérica sea de 3. Obviamente sí que tenga disfunción hepática o renal. Eso no quita, ojo, en el paciente quirúrgico, que yo no lo revise cuando tenga hipoalbuminemia de tipo inflamatorio. ¿Recuerdan ustedes que en el estado inflamatorio, ¿no?, que produce citoquinas, ¿correcto? Sí. ¿Estas citoquinas dónde se producen? El hígado, ¿correcto? Pues el hígado también, ¿correcto? Entonces, el hígado comienza a sintetizar más proteínas de fase aguda en comparación con la albúmina. O sea, deja de producir albúmina para producir proteínas de fase aguda. Por lo tanto, esa hipoalbuminemia que va a tener ese paciente va a ser de qué tipo? ¿Nutricional o inflamatorio? Inflamatorio. Entonces, obviamente los de esperan que esa albúmina sérica sea por un estado inflamatorio. ¿Ya? Entonces, esperan ellos que sea inflamatorio. A menos que sea hepático. ¿No? Ya, entonces, chicos, acá, a ver, no se distraigan, por favor. Chicos, no se distraigan, por favor. Ya. Paciente con riesgo nutricional, tiene que evaluarse mucho antes, tiene que tratarse mayor. Esos son casos ideales. En el estado, obviamente, no se cubre. El paciente viene recién, porque está bien desnutrido, ¿no? Viene al hospital a tratarse, y encuentra un cangrejo. Hacer el diagnóstico, ¿no?, y cumplir los 10 días, hacer la biopsia. Entonces el paciente se va a desnutrir tremendamente. Y ya viene desnutrido y más se desnutre. Y si le toca a un nutricionista que ni siquiera le importa, imagínate. Le da dieta completa, el paciente no tiene dientes. Le da leche y no es intolerante a la lactosa. Le da carne, le da completa, ¿no? Porque nosotros en anticucho, por ejemplo, los niños en anticucho. ¿No? Y justamente me tocó evaluar ese día, ¿no? Y un paciente estaba en cirugía, que estaba sin dientes, le habían dado anticucho, una dieta completa. Entonces estaba mirando y cómo comen. Hambre de dieta. Está chupando el corazoncito. ¿No? Por eso, de hecho, es importante evaluar, no solamente está completa, está bien, está sano. Entonces, chicos, por favor, siempre tengan en consideración, ¿ya? Entonces, mientras mayor riesgo tenga ese paciente, obviamente la intervención nutricional debe ser antes de la operación, ¿correcto? Pero tiene que haber una coordinación entre el cirujano y el nutricionista. Si no hay una coordinación, ¿correcto?, entonces tu paciente no le va a ir, ¿ya? Y eso generalmente pasa en los hospitales. Y entonces, el médico dice, lo voy a operar mañana, pasó mañana. Ni siquiera le dice al nutricionista qué es lo que va a hacer, tengo otra, ¿no? Más aún, chicos, por favor, si el paciente, por ejemplo, no tiene los medios económicos o mayores, entonces una particular. Ahora existe, por ejemplo, el control. Por ejemplo, antes los ayunos prolongados se daban mucho en los pacientes quirúrgicos, ¿no? Decían, mañana se opera, ¿no? Muy bien, va a estar en NPO desde las 12 del mediodía del día anterior.
El paciente no almuerza, no cena, no desayuna y encima su cirugía lo hacen en la noche. ¿Deuda calórica? ¿Habrá? Ese ayuno ¿ya? Se mejoró con las guías, con las ERAs, por ejemplo. ¿No has escuchado del protocolo ERAs? ¿No? Ya. En cirugía se habla mucho del protocolo ERAs, no solamente desde el punto de vista nutricional, sino desde el punto de vista del manejo médico. Incluido está un pedacito de nutrición. Entonces, ellos recomiendan que no debe tener mayor tiempo de ayuno, ¿no? Por ejemplo, miren, recomiendan beber líquidos claros hasta 2 horas antes de la anestesia, ¿no? Y 6 horas de alimentos sólidos. ¿Por qué? Porque el vacío gástrico, ¿cuánto demora? 2 a 3 horas aproximadamente, si se come un buen sanguchón, ¿no? Mala absorción, mala deposición, entonces aproximadamente son 6 horas. Cosa que ellos manejan, en otros países manejan el protocolo ERA, ¿no? Disminuyendo los tiempos de ayuno, ¿no? Por ejemplo, en el hospital, si dejan a las 10 de la noche, el problema, ¿saben cuál es? Las salas. A veces hay médicos que tienen toda la voluntad, pero el problema son las salas. ¿Saben por qué? Nosotros tenemos 5 salas de operación, ¿ya? Programación, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Tienen 5 pacientes ya programados. Vienen de ginecología, para la sección de mamas, histerectomías. El problema está que vienen gestando para cesáreas de emergencia. Entonces, el paciente que está programado ahorita, viene una cesárea, el ginecólogo, ¿sabe qué? Amiguito, primero operó mi gestante. ¿Saben por qué operan mi gestante antes de los pacientes programados? Porque la mortalidad materna es un problema gravísimo en un hospital. Si hay una mortalidad materna en un hospital, todo en el hospital nos ponemos tristes. ¿Por qué? Porque hasta nos pueden cerrar el hospital porque no tenemos manejado pacientes. Entonces, el manejo de una gestante, incluso que tenga preeclampsia, que son las que van de frente a sala, porque la solución para la preeclampsia es cesárea. Entonces, lo que está programado dice, ¿sabe qué? Ya no va a entrar a las 6, va a entrar a las 8 de la noche. El cirujano lo agarra cansado. Entra uno, entra otro, hace cesárea, sale, ingresa. Esa es la realidad de los hospitales. Porque viene un paciente de emergencia, no se le trae esto que necesita una operación. ¿Ustedes creen que le van a dar prioridad al paciente que está esperando pues, de repente una limpieza quirúrgica? ¿Usted cree que le van a dar prioridad a ese paciente? Obviamente que no, pues le van a dar prioridad al paciente que viene de emergencia, ¿no? Entonces, y le quitan la sala. ¿Y el paciente qué cosa? El paciente que está programado, está esperando, pobrecito, dice, espérate un ratito. Y el paciente así está así toda la mañana, está así esperando. La noche, así, esperan en la noche. El paciente que se muere de hambre. Tú pasas y te da pena porque dice, señor, licenciado, doctor, tengo hambre. ¿Tú qué le vas a decir? ¿Tú le das de comer? ¿Tú le debes de comer? Sí, pues porque acá dice la teoría. ¿Y qué tal si dice, le llama el cirujano y dice, venga para darle comer? O sea que el cirujano te cuelga. Porque obviamente esperan la comida. ¿Ya? Entonces, chicos, por favor, cuando les toque pacientes de esta forma, lamentablemente el estado es así. ¿No? Puede ser tu familiar, puede ser tu mamá, papá, tu hijo, que de repente requieran una programación, pero ya saben que a veces hay salas que están esperando pacientes. Estás ahí con tu dolor, tu apendicitis, ¿no? Lo vamos a operar, siempre y cuando cumpla los criterios. Pero mientras haya pacientes programados, obviamente le dan prioridad a los programados, le dan prioridad. Si es que hay una gestante, una preeclampsia, primera la gestante. ¿Por qué dicen muerte materna en el hospital? Todos nos podemos ayudar. Porque si es doloroso, porque vienen a supervisarlo. Pero más arriba, y se encuentran culpables, obviamente, uno que el cirujano no ejerce nunca más la medicina. Y más aún si el personal que está involucrado. Les cuento porque yo formo parte de ese comité de revisión. Y es triste tener eso en las manos. ¿Ya?
Listo. En el manejo postoperatorio ya existen tratamientos, incluso en España hay tratamientos para el manejo, para el ayuno preoperatorio. Existen bebidas carbonatadas con una cantidad de proteínas y que recomiendan justamente para iniciar. A veces está un poquito con conflicto de interés, porque ya evaluamos marcas y todo eso. Pero en realidad un buen manejo, un buen protocolo en un hospital para el manejo preoperatorio le puede dar hasta el insur. Cuando tengo mis pacientes pediátricos y tienen programación a las 10 de la noche, yo me aseguro hasta el almuerzo, me dice, el almuerzo no le des comida. Yo a las 11 de la mañana le doy pH, sí, 250, toma, porque el niño sí te va a pedir comida. Y si imagínate que un niño te pida comida, su mamá te pide, y tú estás ahí y no sabes qué hacer, asegura, le doy su pH, toma, no hay problema. Obviamente que antes de las 12. Si a las 12 me dice NPO, yo sí tengo netamente NPO, pero nadie me dice que no de comer a las 12. No dice eso, ¿sí o no? Yo me dedico a la letra, ¿no? Le das. A cualquier tipo de fórmula, no es por darle crédito, ¿no? Pero sí trate de darle al menos algo. Las limpiezas quirúrgicas también tienen el mismo sentido. Antes de cirugía, que está con limpieza quirúrgica, también te dicen hasta las 12 dale de comer. Un buen plato de comida, ¿no? Y espera hasta la noche, ¿no? Para que aguantes. Porque tú esperas, si tú no comes, tú estás tranquilo. No, y encima, imagínate ese paciente que está esperando salga. Está estresado, dice que va a estar tranquilo, está nervioso, no sabe qué hacer. Hay días que sean pacientes que están hartos. Ya, pero ya hay manejo, pero claro. Ya, entonces acá hay un poquito de lo que podemos hacer cuando el paciente está en el por 5 días, correcto, darles de usar suplementos nutricional oral, si ven que el paciente, su ingesta es menor, correcto. Si ven que ustedes, el paciente, su consumo, y ven que ese paciente no te va a tolerar la vía oral, no te va a dar, se te va a complicar antes de sala, correcto, y está bien, y está desnutrido, usa tu paréntesis. Y claro, si tiene complicaciones nutricionales, asegúrate. ¿Ya? Al menos el CIS está cubriendo la nutrición paréntesis. ¿Ya? Entonces, chicos, por favor, no se olviden estas cositas. ¿Ya? Acá está el reporte postoperatorio, correcto. Ahora viene el tema de cuánto tiempo va a estar el paciente en NPO, ¿ya? En un postoperatorio. Por ejemplo, cuando es estómago, realmente recupera sus patrones, correcto, mioeléctricos, ¿no? Y recupera todas las funciones, van a ser dentro de 24 a 48 horas. Por eso que a partir de las 48 horas, y tienes una zona nasoyunal, puedes darle nutrición entera. Ese es el sustento, miren. ¿Ya? Si hay una resección intestinal, correcto, recupera su actividad mioeléctrica entre las 12 y 24 horas. Pero ojo, va a depender del sitio, del tiempo, correcto, y la posición de la cirugía. Ya dice, pero el me ha dicho de 12 minutos le voy a dar dieta blanda. No. Si bien es cierto, recupera la actividad mioeléctrica, pero no recupera la sincronización, porque el intestino, ustedes saben que tiene, ¿no?, propulsión, ¿no? Todos los movimientos peristálticos, ¿no? Uno sube, otro baja, uno comprime, el otro dilata, abajo comprime, el otro dilata, ¿no? Y está así el intestino, en plano. El problema está que cuando hay manejo de intestino, no hay sincronización. Acá dilata, acá también dilata, y acá abajo contrae, y está en ese plano. No sincronizan, no hay sincronización. Entonces no hay esa sincronización en la parte intestinal. ¿Ya? Y el colon es el que se recupera más con más tiempo. ¿Ya? Entonces,
Si hay una operación, una resección de colon, por un enema de colon, una semitoría, una bolsa de colostomía, el paciente va a estar más tiempo en NPO. Pero no te asustes, porque en 72 horas son, de hecho, 3 días, ¿no? 3 días. Incluso en niños pueden durar hasta 5 días de NPO. Y ya van a decir, primer día, 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5, 5 de 5. Pero ustedes, como son de San Marcos, ¿ustedes qué cosa van a monitorizar? A ver. ¿Cuál? Ya vamos a hablar del comienzo. El paciente tiene resección de colon, ¿ah? Y en teoría, la resección de colon incrementa, recupera su actividad bioeléctrica a partir de las 48-72 horas. ¿Correcto? Miren, el paciente va a estar 5 días en NPO, ¿correcto? 5 días en NPO. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en esos 5 días? Nada. A ver, estudiantes de San Marcos, por favor. ¿Qué haríamos aquí? No. ¿Qué cosas van a revisar? En uno de los casos de ustedes que les damos los casos clínicos de cirugía, ahí está la clave. ¿Qué cosas van a revisar? El tibio. Platos. Más tibio. Más caliente. Está cerca. El vidrio postoperatorio. ¿Y qué cosa es el vidrio postoperatorio? Náuseas, vómitos. Si tu paciente al segundo o tercer día tiene náusea, vómitos, tu paciente es candidato, ¿quién nos queda tus 5 días? Tú ya tienes que conversar con el cirujano y si le sabes que el doctor, tu paciente no va a estar, está con vidrio, y el doctor, caballero, NPD, usa, pone su catéter, ya listo, formúlalo, y tú tienes que formularlo. Entonces miren la forma de cómo se va a manejar estos pacientes quirúrgicos, sobre todo los intestinales. Hay cabeza y cuello, corazón, hígado, fácil. El intestino, eso es donde ustedes lo van a llevar. Entonces recuerden ustedes que existe una barrera intestinal en la cual tenemos que preservar los enterocitos. Los enterocitos, ¿cuál es el tiempo de vida de los enterocitos? Porque yo imagino que ustedes dormirán con los enterocitos. Ustedes tienen que dormir, soñar, pensar siempre en los enterocitos, porque los enterocitos es su célula que ustedes van a tener que conocer, al revés y al derecho. Porque ustedes son nutricionistas, porque van a saber digestión, absorción, metabolismo. ¿Cuál es el tipo de vida de los enterocitos? El tipo de recambio. 2 días, 3 días, 5 días, 10 días, 20 días, 50 días. ¿Será como la célula epitelial? Entonces, recomendación. Ya que están ustedes en pregrado, tienen que ustedes conocer al enterocito. Vean, ¿qué cosa es enterocito? ¿Qué es su función? 5 días. ¿Ya? Cuando el paciente, cuando el enterocito no recibe nutrientes, en 5 días comienza a perder ¿qué cosa? La barrera intestinal. Y va a perder sus formas. Se atrofia. ¿Qué más? Las uniones. Pierden las uniones. Y si pierden las uniones, los enterocitos ya no son una barrera. ¿Qué va a pasar con translocación bacteriana? Así es. ¿Ya? Translocación bacteriana. Entonces, acá, como un tobogán pasa, ¿no? Pasan los microorganismos, el paciente se infecta, incluso se dematiza y todo ello, ¿no? Pierde la función. ¿Qué cosa? La función de barrera. Pierde ¿qué cosa? La función de absorción, ¿correcto? Y también pierde la función endocrina, porque las células, los enterocitos, también elabora hormonas. ¿Qué tipo de hormonas? ¿Se dan cuenta que es fisiología? ¿Cuál es qué hormonas sintetiza las hormonas? Perdón, las hormonas. Los enterocitos. A ver, atrás. ¿Qué tipo de hormonas sintetizan los enterocitos?
Porque hay distintos célula C, célula S, célula K. Ya, pero en general, pues no apuntamos todo. Ya, ¿qué? La colecitina, las incretinas, ¿correcto? ¿Correcto? Entonces pierde la función. Por lo tanto, no hay perisantismo, no hay liberación de incretinas, o sea, no hay liberación indirecta de hormonas de la insulina, por ejemplo. Se vuelve resistente a la insulina. ¿Correcto? Y acá está toda la base, miren. Es que, por eso que dice que el intestino es como un segundo cerebro, ¿no? Justamente por eso, ¿no? Porque cuando lo estudias tú, dices, ¿qué tal célula, no? De verdad, es una célula muy interesante, ¿no? ¿Ya? Pero esa es la base. ¿Ya? Entonces, por eso que te dicen, ¿no? Más de 5 días tienes que darle glutamina a tu paciente para hacer NPO. Así les han dicho, ¿no? ¿Cierto? Así les han dicho, ¿no? Cuando el paciente tiene más de 5 días, dale su glutamina, ¿no? 0.3 a 0.5 gramos por kilo de peso, ¿no? ¿Para qué? Para que recupere ¿qué cosa? La función nuevamente. Porque el sustento está el tiempo de vida de los enterocitos de 5 días. Entonces, si no hay nutrientes, obviamente esas células se van a comenzar a morir. ¿Ya? Se va a comenzar a atrofiar. Atrofiar, no morir. ¿Ya? ¿Ya? Pero en planas, pero en microvellosidades, todo eso. ¿Ya? No se olviden, colocación de una zona nasoyunal, una ionostomía, después hablar de tu paciente, ¿ya? Los anastomosis, mientras más estén cerca del ángulo de Trace, son más peligrosos. ¿Ya? Son de difícil manejo. Si ustedes tienen resecciones, fístulas, que están cerca del ángulo de Trace, son bien trampas. Sin trampas de mercado, porque hay alimentos que van a pasar por ahí y se van a infectar. Cuando son más distales, es un manejo más llevadero. ¿Ya? Inmunonutrición de 5 a 7 días se recomienda prequirúrgico, luego. Acá hay un debate, ¿ya? Porque la inmunonutrición siempre se recomienda de 5 a 7 días o 10 días antes y 10 días después. No te dicen, dale 2 bolsas de Immunex, ¿no? Diarios, 5 días antes. ¿Ya? Pero no es a todos los pacientes. La última guía de nutrición y cirugía de te dice que solamente funcionan en pacientes desnutridos y que tengan cirugías gastrointestinales. Solamente a este tipo de pacientes. ¿Ya? Ahí incluyen los oncológicos. Tienen que ser desnutridos y pacientes con manejo gastrointestinal. Acá lo pongo. Los beneficios a corto plazo de la nutrición se han demostrado que van a someterse a cirugía gastrointestinal en pacientes diagnosticados con desnutrición o no se dejen sorprender, ¿no? Porque dicen, pero tiene corazón, ya le voy a dar su Immunex, le voy a dar su fórmula inmunomoduladora, 5 días antes, 5 días. No todos los pacientes funcionan. Según las guías, así como los médicos se basan en la evidencia científica o se basan en prácticas basadas en evidencia, ustedes también tienen que hacer lo mismo, las prácticas basadas en evidencia y la evidencia que dice que deben ser diagnosticados con desnutrición o cáncer y que estén sometidos a las cirugías gastrointestinales. Y que no solamente es darle por dar, es dar en dosis. ¿Ya? La glutamina va de 0,3 a 0,5, la arginina de 6,25 a 18,7 en general, y los ácidos grasos que van de 0,0 a 0,0 gramos por kilo. ¿Ya? Entonces son dosis, ¿ya? No den productos por dar, ¿ya? Por ejemplo, yo también cuando hago supervisión, encontraba, por ejemplo, instituciones que compraban bolsas de nutrición Immunex, ¿no? Fórmulas inmunomoduladoras, pero que compraban por comprar, porque compraban solamente glutamina, pero le decían que eran fórmula inmunomoduladora, pero le faltaba arginina, le faltaba nucleótido, le faltaba ácido graso, TCM. Entonces, ¿dónde está el beneficio de la nutrición y de la inmunonutrición? ¿Cuál es el beneficio económico de la empresa y de la empresa licenciada? Entonces hay que tener cuidado, ojo. ¿Ya? Entonces, el requerimiento nutricional, por favor chicos, ya hemos hablado bastante del tema de cuáles son mis objetivos, cuál va a ser mi planteamiento de estrategia.
¿Y cuál va a ser mi requerimiento nutricional? Generalmente, como les decía, el factor estrés va a variar de 1.2 a 1.5 dependiendo del tipo de cirugía. La fórmula que se recomienda en pacientes hospitalizados, se recomienda utilizar el Mifflin, que evalúa generalmente pacientes de nutrición, eutróficos y obesos y sobrepeso, en comparación con el Harvey Bennett, que solamente te da pacientes eutróficos y en poca población. Por eso que Mifflin es un poquito más amplio, un poquito más preciso. Recuerda que igual son ecuaciones predictivas, no son... La única forma de monitorear si su ecuación nutricional esté bien, ¿cuál será? ¿Ah? Dile, por favor. A ver, ¿cuál será mi indicador? Porque la ecuación de predictiva de lo que sea, de Mifflin, de Harvey, de lo que sea, esté funcionando en mi paciente. ¿Cuál es el indicador de que está funcionando en mi paciente? ¿Qué? No es tolerancia. Ganancia de peso. Porque tú haces una fórmula para mantener el peso o para hacer ganancia de peso. ¿Correcto? Es mi única forma. Porque ¿cuál es mi nivel estándar del requerimiento del cálculo de la tasa metabólica basal? Pregunta de examen de recién. Calorimetría evidente. Pero como no puedes usas la ecuación predictiva, de Bennett. Proteína va de 1.2 a 2 gramos por kilo de peso al día, que les dije el por qué. Ya, según la nutrición enteral de 25 a 30, en pacientes de rehabilitación de 1.2 a 1.5, proteínas 1.5, esa es la guía ESPE. Y en el caso del parenteral también te recomienda ese tipo de requerimientos. Yo les recomiendo siempre en pacientes hospitalizados utilizar las fórmulas predictivas, y en el caso de pacientes críticos, tratamos de utilizar cálculo rápido. ¿Ya? Aquí está, acá les dejo algunos cálculos que pueden realizar. Lo que sí, chicos, por favor, lo que sí necesito es que ustedes no solamente mantengan una fórmula de ecuación predictiva al inicio, porque no es lo mismo tener un paciente que está al inicio con un requerimiento alto que el paciente está 10, 15 días en el hospital, porque los requerimientos cambian. De ahí viene el problema cuando tenemos la pregunta en el internado: ¿cuál es tu requerimiento inicial? ¿Cuál es el requerimiento inicial? Si me dicen ustedes que es el mismo requerimiento inicial, está claro. ¿Por qué? Porque lo están haciendo otro paciente. No lo han manejado bien. ¿Por qué? Porque hay cambio de peso. ¿Cierto? La inflamación sería igual al inicio y al final. Entonces, ¿por qué le tengo que dar más proteínas cuando hay fase de recuperación? ¿Por qué le tengo que dar más calorías en una fase de recuperación? O perdón, menos, pero igual. Si en la fase de recuperación se perdió el peso, pues mi objetivo cambia, tiene que recuperar el peso, tiene que ser un peso mucho mayor. ¿Ya? Los tipos de fórmula, pero lo que van a ver ustedes en la parte de la nutrición, ¿correcto? Y acá les dejo, porque cuando elaboro este tipo de gráficos, bueno, para empezar es un gráfico que elaboró y te da aquí los pasos que tú debes seguir, ¿correcto? En el preoperatorio, si tu aprendizaje nutricional tiene alto o bajo riesgo, tú le das programa de cirugía de 7 a 14 días y consideras nutrición enteral o parenteral. Pero si es menor, ya puedes incluso tener pacientes con nutrición por vía oral, ¿correcto? O si usas tú fórmulas inmunomoduladoras, ¿correcto? Entonces aquí viene la otra parte, ¿no? Si el paciente va a estar programado en cirugía, recomienda utilizar tu protocolo de bebidas carbonatadas, ¿no? No hay nada gaseosa, ¿no? Cirugías en el postoperatorio, ¿no? Si la ingesta oral temprana, evalúen ustedes, y si no, manejen su protocolo ERA, ¿no?
Si ven que hay una complicación tanto en el intestino y requieren el uso de una sonda nasolabial, apóyense en la sonda nasolabial, ¿correcto? Y va a depender mucho de esos pacientes, ¿no? Si reciben terapia nutricional, ver si usan una sonda nasolabial, y si usan nutrición enteral, ver si el paciente va a estar por más de 5 días o 7 días y su requerimiento va a estar muy bajo del 50%, recomienden ustedes una mixta, ¿no? Nutrición parenteral y nutrición enteral, ¿no? Pero si ustedes no lo sustentan bien, obviamente no le van a hacer caso. El cirujano le dice, ¿qué está hablando? Por eso que es importante que ustedes vayan manejando su... Y eso les saca por criterio. En realidad, esos pasitos que les han puesto el ESPE son criterios que ustedes ya hemos hablado en clase. Porque ustedes manejan bien el algoritmo de la nutrición enteral y parenteral, obviamente lo van a manejar correctamente su paciente. ¿Ya? Acá hay ejemplos de reporte operatorio. ¿Ya? Por ejemplo, miren ustedes, en una colelab le colocan 4 trótares, ¿no? Y comienzan a realizar la incisión, la resección, ¿correcto?, de la parte anatómica que van a resecar. Entonces aquí, por ejemplo, si el paciente le han resecado la vesícula biliar, ¿qué complicaciones nutricionales tendrá ese paciente de manera inmediata? Profe, entonces va a estar con dieta y cobarse toda la vida. ¿Cuánto tiempo les han dicho? Algunas guías no se han estandarizado. Algunas guías dicen 15 días, algunas dicen un mes. Va a depender mucho del paciente. No hay un tiempo estándar. Si hubiera, me pasan la voz porque no manejo esa información. ¿Ya? Muy bien. Miren aquí. Miren. Así les van a tener su reporte postoperatorio. Así les van a dar. Dice, a ver, asepsia, antisepsia, colocación de lista, disección cuidadosa por planos hasta cavidad abdominal, identificación de hallazgos, disección cuidadosa extensa de adherencias, diálisis intestinales delgadas y peritoneo parietal, apendicectomía retrógrada profiláctica a muñón libre, resección. Miren, acá viene la parte interesante, miren ahí. Y eso puede ser pregunta de examen de práctica. Resección de asa intestinal delgada aproximadamente 55 centímetros. Miren, aproximadamente a 250 centímetros de la válvula ileocecal. Chicos, chicas, miren, resección de asa intestinal delgada aproximadamente 55 centímetros, aproximadamente 250 centímetros de la válvula ileocecal y aproximadamente a 120 centímetros del ángulo recto. Pregunta del millón, ¿qué resecaron en este paciente? Ahí también hay 50 centímetros de 250 de la válvula ileocecal y aproximadamente a 1 punto del ángulo recto. ¿Qué resecaron en ese paciente? No sé. Pregunta clásica. ¿Qué ¿Qué resecaron? Yello. ¿Cuál es la complicación nutricional? Mala absorción. No todo, pero mala absorción. Mala absorción. ¿Se va a ir tu paciente? Caso resuelto. Caso resuelto. Profe, vía de alimentación. ¿Se acuerdan los objetivos? Vía de alimentación. Vía de alimentación. Enteral, oral, completa, blanda, líquida, candidato para enteral. Candidato para enteral. Porque esa zona es muy difícil de acceder y que el paciente pueda absorber los nutrientes. ¿Ya? Hasta que la anastomosis compacte, inicia la vía oral, será unos 10-15 días aproximadamente. Parenteral. Profe, parenteral, perfecto. Miren, hay más cosas, ¿no? El ángulo del 3, utilizando la estructura mecánica, cavidad, producción salina, mestasa,
Listo. Mira, queda abdomen abierto. Miren, otra cosa importante en cirugía. Queda abdomen abierto. ¿Pero qué le colocan? Una bolsa de Bogotá. Sí, el paciente queda con el abdomen abierto. Tú entras a UCI, tú vas a ver cuando paciente así, todo bien, acá tiene los músculos, la grasa, está abierto y está su bolsa poco. Así van a encontrar ustedes, no se asusten. No se van a desmayar, ¿ah? Está con su bolsa de Bogotá. Al costado, chicos, al costado está una bolsita que cuenta el exudado de esa bolsa de Bogotá. ¿Saben cuál es la pérdida de proteínas a través de ese exudado de un abdomen abierto? Va entre 12 hasta 25 gramos de proteína en litro. Perdón, por litro. Profe, entonces, ¿qué tienen que hacer? Reponer las proteínas. Por eso es que ustedes tienen que cuantificar, ¿qué cosa? El exudado de la bolsa de... ¿Ya? Miren, chicos, yo no puedo dar una teoría y decir, pero miren, esta es la realidad. Eso es lo que ustedes van a encontrar en sus pacientes. Y ustedes lo van a responder. Porque cuando ustedes, bueno, el médico les pregunta y ustedes no saben responder, jamás el médico confía en ustedes. Pero acá en clase somos amigos, ¿no? Hablamos, puedes contestar normal. Te digo la respuesta, pero en la cancha, si va, ustedes tienen que marcar la diferencia. No están mal, ni marcar la diferencia. Y ojo, que en otras universidades, yo también hago eso, pero les enseño una parte, pero obviamente ustedes tienen mayor base científica para responder todo eso. El problema es que los demás quedan callados. Ustedes no, pues no tienen que quedarse callados, tienen que sustentar eso. Y bien hechecito. ¿Ya? Entonces, chicos, por favor, no se olviden. Aquí, miren, creo que es último, ya para que no hagan gallo. Dice, familiares reciben, un accidente de tránsito, al encontrarse como persona reciben el impacto del automóvil en el cuerpo derecho con pérdida de conciencia, sangrado profuso del cuero cabelludo, ingresa al hospital regional de Calle Pucho para ser auxiliar. El día 29 del 2021 se le programó cirugía, siendo sus diagnósticos postoperatorios: laparotomía exploratoria, rafia de perforación yeyunal, o sea, tenía un huequito en el intestino y lo cosió. Quedó, ¿no? De 2 centímetros aproximadamente a 5 centímetros de ángulo 13. Yeyunal, miren. ¿Qué rafia hicieron? Yeyuno. Más resección de la necrosis ileal. Miren, más resección de necrosis ileal. De 12 centímetros a más o menos 60 centímetros de la válvula ileocecal. Entonces, obviamente, ¿qué cosa resecaron? Y ¿no? ¿Y qué le hicieron? Una ileostomía con una bolsa, o sea, hacia afuera, ¿no? Su ilion hacia afuera, peritonitis lanzados. En El Salvador, dice, te dicen a ti, te hacen una interconsulta. ¿Cuál es el terapia nutricional de este paciente? ¿Cuál será su terapia nutricional del paciente? A ver. Rafia de perforación yeyunal, tiene una resección del ilion de 12 centímetros, no tiene zona nasogástrica, no tiene zona nasoyunal. ¿Qué será eso? Le dejo un pedacito le daré NPT, le daré agüita, su gaseosita le daré. ¿Qué le daré? Piensen, miren, piensen, 2 centímetros del ángulo de 3. Le recetaron el ilion y el ilion está afuera. Fuerza. ¿Qué daría en ese paciente? Te acerca. NPT, al inicio. ¿Qué le suena? ¿Qué le estinca? A ver. En realidad la clase de cirugía tiene ese caso, ¿no? Porque siempre tienen que poner casos. ¿Cuál sería? Mira, otra vez repito, despacito, ¿verdad? Le hicieron una rafia
de perforación yeyunal, más o menos 2 centímetros de radio, a 5 centímetros del ángulo de trace. Ahí nomás, ahí nomás. Más ileostomía, más resección de necrosis filial, ¿no? Y le hicieron una ileostomía hacia afuera, con su bolsa recorrectora. Entonces tiene paso, tiene yeyuno, tiene hilo. ¿Qué cosa lleva? Miren, ahora la pregunta, profe, ¿cuánto mide la sonda nasoyunal entre el ángulo de 3 hacia abajo? Más o menos son 10 centímetros. Entonces, conclusión, ya está resuelto. ¿Qué le tiene a este paciente? ¿NPT? Porque ahí nomás está, miren chicos, acá está, miren, 5 centímetros del ángulo de 3. Ahí nomás, si la puntita de la zona de la mide más de 10 centímetros por debajo del ángulo de 3, obviamente va a bypassear toda esa zona. Tienes yeyuno, tienes hilo y hacia afuera tienes su bolsa. O sea, tienes yeyuno, tienes hilo para hacer una nutrición. Caso cerrado, zona nacional. Este paciente recibe una zona nacional con fórmula semi-elemental iniciaron a este paciente. El paciente se fue a casa más o menos 25 días. El otro sí estuvo, el otro sí, que yo recuerdo que salió, pero salió a los 20, 25 días aproximadamente, pero por vía oral, porque se manejó su herida, ¿no? Zona no sirve, ¿ya? Por eso que tienen que ser así, observadores. Nasogástrica, porque tiene una perforación yeyunal hacia arriba. Entonces lo que tienes que bypassear la rafia. Entonces si la rafia está en el yeyuno, al inicio del yeyuno, debajo del ángulo de 3, tu zona nasogástrica pasa por debajo, tranquilamente más. ¿Ya? Último caso, ya. Último casito. Ya no se va a quedar. Ya, este es interesante, porque es un paciente que le puedo dar arma blanca, ¿no? El balazo. Laparotomía exploratoria, nefrectomía derecha. O sea, ¿qué hicieron aquí? Le resecaron un riñón. Rafia gástrica, homeostasia hepática, trauma abdominal penetrante, ya no trauma hepático, perforación gástrica, más trauma renal agudo, evolución, ¿qué más? Que se indicó transfusión de paquetes, ya, acá está, ya. Entonces, si hay perforación gástrica, ¿cuál será la intervención original? ¿Cuál será la guía de alimentación? Si hay perforación gástrica, ¿cuál? Ya está bien, ya te soltaron. Son malas. Entonces, en conclusión, chicos, primero voten la vía de alimentación por la vía oral, después la vía enteral, al final la vía parenteral. Entonces son casitos que ustedes van a hacer pensar un poquito, tratar de analizarlo. Estos ejemplitos quizás los voy a poner en el examen de práctica. Veanlo bien detallado. Si lo hago, ¿cuál será la guía de alimentación en este paciente con tanta cosa? ¿Cuál será el nutriente crítico en este paciente que tiene esta resección? Listo, ahora sí, son libres. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya. Listo chicos, servido. Muchas gracias, cuídense. Hasta la próxima.